Muy buenas tardes a todos los que están presentes en este webinar. Les habla el profesor Tulio Ramírez. Yo soy el director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Durante esta pandemia, la UCAP y el doctorado en particular nos hemos dedicado a ofrecer a nuestra audiencia diferentes webinars con el fin de aprovechar el tiempo y utilizar la plataforma virtual para estos conversatorios. Estas exposiciones siempre son muy interesantes y hoy en día no va a ser diferente. La profesora María Fernanda Guevara es la que nos va a presentar hoy el webinar La perspectiva itinerante, ir de una orilla a otra. La profesora María Fernanda Guevara es doctora en filosofía de la Universidad de las Islas Baleares. Además de esto, me voy a poner los lentes porque no voy a engañar a nadie. Yo los tengo puestos, profesor. Tiene un diplomado en estudios avanzados en sociología de la Universidad de Navarra. Además, tiene un magíster en filosofía de la Universidad Simón Bolívar aquí en Venezuela. Es licenciada en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Es investigadora del Centro de Estudios Filosóficos y del Centro de Estudios de la Comunicación. Además es profesora de la Escuela de Sociología de la UCAP. El currículum es mucho más extenso, pero si no me voy a llevar el tiempo del webinar leyéndolo, entonces prefiero aprovechar el tiempo para que la profesora pues saque al máximo provecho de lo que nos queda. Profesora María Fernanda tiene la palabra y mucho éxito, que estoy seguro que lo va a tener. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Tulio, por la invitación al doctorado, a esta webinar en UCAP al aire, en el doctorado en educación. Y muchas gracias por la oportunidad que no solamente el doctorado me está brindando, sino mi alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello. Como bien ha señalado el doctor Tulio, he trabajado muchos años en la universidad y en estos momentos me encuentro en España y igualmente en casa, es decir, igualmente en la Católica, y por eso estoy muy agradecida que me permitan estar la tarde de hoy conversando en el doctorado en educación. Les traigo hoy una propuesta para conversar sobre un método que, digamos, fue mi propuesta doctoral, fue la tesis que defendí, efectivamente, como mencionó el doctor Tulio, que defendí en el año 2016 en la Universidad de las Islas Baleares, que llevó como título Las perplejidades de América, itinerarios de la modernidad y la subalternidad en Venezuela. Obviamente, específicamente dicha propuesta doctoral estaba enmarcada dentro de la confrontación entre dos modelos culturales, dos discursos que transitan por, no solamente por Venezuela, sino América Latina, en cuanto a proyecto cultural se refiere. Es decir, cómo se construye un país o desde dónde se construye un país. Entonces, obviamente está el proyecto moderno, la propuesta moderna y la que denomino propuesta subalterna, que tiene que ver con aquellas fuerzas que se resisten a la modernidad en América Latina. Muy bien. Entonces, para ello, para esta tesis doctoral del año 2016, obviamente me nutrí de la filosofía, de la sociología y de la literatura para proponer un método que encontrara ambos discursos y diluyera los choques violentos. ¿Por qué? Porque el punto de partida es el siguiente. En América Latina, no solamente en Venezuela, repito, sino en América Latina, somos tanto modernos como subalternos. Es decir, no podemos tener como base un pensamiento que una propuesta hermenéutica, una propuesta de aproximación a la realidad que implique la negación del otro. Entonces, obviamente, la investigación que desarrollé no se circunscribe solamente a la modernidad y la subalternidad, sino que dicha propuesta doctoral, ¿qué pretendió a fin de cuentas? Proponer, ofrecer
un modo de aproximarnos a la realidad que no tuviera como base esa noción de verdad dura, absoluta, que pretenden los discursos científicos, inclusive los de las ciencias humanas y sociales, que es donde nos encontramos en este doctorado en educación, sino que más bien planteara la posibilidad de la flexibilidad sin que eso fuese entendido como subjetividad o falta de rigor metodológico o falta de criterio crítico que apuntara a una realidad que pudiese ser en otros términos medible, en otros términos comprendido. Muy bien. Entonces, dicha flexibilidad implica sacudir el tablero, es decir, pensar un método que superara los lenguajes binarios o superara no solamente los lenguajes binarios que implica una verdad en términos metafísicos, es decir, una verdad absoluta que niega las otras, sino reconocer verdades, pero no caer en las propuestas que aluden a la posmodernidad, aquellas propuestas que diluyen la verdad, ¿no? Entonces, estamos en aguas que podríamos decir, utilizando a Nietzsche, que requieren el arte del matiz. Muy bien. Entonces, la perspectiva itinerante, que digamos fue el nombre que le di a este método, es una propuesta, repito, metodológica que pretende comprender no solamente lo que tuve como objeto de estudio en la tesis doctoral, que fue la confrontación de los discursos modernos subalternos en América Latina, específicamente en Venezuela, que se traduce en la confrontación que generó el chavismo en su entrada en el año 98 y que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años, que parte del supuesto que tiene la verdad absoluta y niega al otro, y por lo tanto la violencia es su modo de proceder. No solamente específicamente con ese objeto de estudio, sino que puede ser aplicado porque es una metodología que pretende entonces comprender todo aquello que se le presente como objeto de estudio de un modo. ¿Qué modo? Bueno, eso es lo que les pretendo caminar hoy, pretendo caminar con ustedes hoy en ese ir de una orilla a otra. Entonces, la perspectiva itinerante, primero que nada, si hay que comprenderla metodológicamente, no tiene como supuesto sólido ese criterio de verdad absoluta que subyace a los métodos tradicionales, sino que obviamente es hija de la poscrítica, y en esa poscrítica la verdad, repito, cuidado, no se diluye, sino que es un encuentro en donde el otro es escuchado, el otro no es evaluado o viviseccionado, no, el otro es escuchado. ¿Por qué? Porque la elección de la perspectiva itinerante como método tiene un supuesto base que me lo podrían conceder es duro, es decir, es un supuesto ético. No puedo de entrada negar al otro. Si estoy proponiendo un modo de ver el mundo, dicho modo de ver el mundo no puede partir de la negación del otro, inclusive de la negación del otro que interpreta la realidad, inclusive de un modo distinto al mío, ¿no? Entonces, muy bien, la reflexión que les traigo hoy a la luz de la perspectiva itinerante está enmarcada en el COVID-19 y en la pandemia en la cual nos encontramos, y que, si bien es cierto, es un momento de crisis y de muchísimo dolor en todas las regiones del mundo, porque ha implicado no solamente un replanteamiento de nuestras actividades y nuestra cotidianidad, sino que trae consigo muchísimo dolor, porque ha implicado muerte, enfermedad, y es una crisis que nos obliga entonces a retomarnos como seres humanos al momento de plantear, organizar nuevamente la realidad. Es decir, voy a organizar nuevamente este entorno, el mundo, qué criterios debo tomar en cuenta o tener como base y no dejar a un lado. Entonces,
obviamente, de cuál es, digamos, el pathos del cual se inspira la perspectiva itinerante que les propongo. Bueno, tiene que ver con mis raíces filosóficas, que beben de Nietzsche, de Sartre, de todo lo que tiene que ver con la filosofía, que implica ponerse en juego, estudiarse y, punto muy importante, que al pensar uno se está pensando, o sea, pensar es pensarse a sí mismo en la realidad, con el otro, y no es ese pensar aséptico que, mira, no me toca la fibra, yo soy completamente objetivo, cuidado. Es un pensar que se compromete y está implicado con valores, con criterios, y eso no significa que sea subjetivo, sino que precisamente es la perspectiva como apuesta. ¿Cuál es la apuesta o la medida? Obviamente la medida es la medida del ser humano. Si no se puede pensar, no se puede considerar desde la perspectiva itinerante, cuidado, desde la perspectiva itinerante un pensamiento que sea válido si dicho pensamiento en la realidad se traduce en negación y dolor del otro. ¿Correcto? Entonces, obviamente, el pathos es un pathos del guerrero, un pathos de la arete guerrera, que frente a la adversidad, como la que estamos del COVID-19 y en la pandemia, y ni hablar en nuestra amada Venezuela, que tiene muchísimos años padeciendo un dolor social y una crisis humanitaria que afecta a los más vulnerables. Entonces, obviamente, ante esas crisis y esas tragedias que son las más dolorosas, es allí donde hay que levantarse oponiéndonos ante la gran adversidad, es decir, no ceder, y eso supone un compromiso espiritual, un compromiso afectivo, un compromiso que toma en cuenta, repito, la medida humana, ¿no? Entonces, ¿de qué se nutre la perspectiva itinerante al momento de plantearse y ofrecer el pensamiento? Su pensamiento, bueno, precisamente ir de una orilla a otra, es decir, yo no puedo construir un pensamiento como podría ser la duda metódica o los grandes filósofos de la modernidad, inclusive contemporáneos, que todavía consideran que existe el sistema, la verdad, porque se levantan en un orden metafísico que no toma en cuenta las realidades sociales cambiantes, y que quienes padecen dichas realidades sociales y cambiantes son los seres humanos. Entonces, por lo tanto, es un pensar y un actuar ético. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente la pregunta por lo que sea bueno, por lo que sea constructivo o por lo que sea válido para ejercer y edificar en sociedad, tiene la medida de lo humano. Es decir, una construcción desde lo humano y con medida humana, en donde supone que estamos sacudiendo el tablero. ¿Por qué? Porque efectivamente hay otras racionalidades, aparte de la razón que subyace, repito, ética, empática, solidaria, que subyace la perspectiva itinerante. Obviamente hay la razón económica, economicista, existe las razones que se nutren de ideologías duras, que no importa por lo que piense el otro, sino que consideran que tienen la verdad absoluta y como ideología niegan al otro en su actuar. Entonces, existen otras racionalidades, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la razón que subyace? Me disculpan insistir, repetir tanto. ¿Cuál es la razón que subyace a la perspectiva itinerante? Una razón que es sensible al dolor del otro, y que esa sensibilidad no implica que yo entonces tomo distancia, porque eso sería deshumanización. Y ayudar a nutrir la deshumanización del mundo cuando objetivo al otro y lo coloco como un objeto y mira que no me toque, lo coloco lejos para que no me afecte. No, es una propuesta metodológica que busca, a través de dicha sensibilidad y nutrir la sensibilidad, acercarme al otro, comprometerme con el otro. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que el sufrimiento del otro disminuya? Entonces, claro, la perspectiva itinerante como propuesta metodológica implica que todas las disciplinas, incluyendo la educación en donde nos encontramos en este momento, todas las disciplinas se hacen la pregunta de que, ¿qué puedo hacer yo para construir un mundo más humano? O de otro modo, ¿qué puedo hacer yo para disminuir el dolor que existe en el otro? Es decir, en los más vulnerables.
Entonces, ¿qué significa esto? La elección del método es desde ya una elección ética. Porque fíjense, si yo construyo un pensamiento, que de entrada el otro, lo objetivo, lo vuelvo cosa, entonces estoy prefigurando una ética, es decir, el otro no me interesa. El otro no es, es una cifra más que tomo o dejo de tomar en cuenta, cuantifico, es decir, lo vuelvo cosa, lo cosifico, lo disminuyo, lo deshumanizo, porque no está dentro de la elección en cuanto tal. Entonces, obviamente, prefigura una ética. ¿Qué ética está prefigurando? Que todo aquello que pensemos, hagamos, construyamos, tiene que cuestionarse desde el punto de vista del ser humano. Es decir, ¿en qué tipo de persona me convierto yo y estoy ayudando yo a construir en sociedad cuando coloco en circulación determinado tipo de pensamiento? ¿Sí? Entonces la perspectiva es itinerante. ¿Por qué es itinerante? Porque va de una orilla a otra, de una orilla a otra. Es decir, yo no construyo lo que sea un aula de clase, lo que sea mi relación con la sociedad, lo que sea mi relación de pareja, lo que sea mi relación con mi madre, con mi padre, desde una torre de marfil encerrado sobre mí mismo. No, precisamente implica la voluntad de escucha e ir de una orilla a otra. Es decir, critico de vuelta, donde criticar es tomar postura. Voy, regreso, me nutro. ¿Y qué significa la llegada del pragmatismo solidario? Bueno, precisamente que me sea útil en la sociedad, en mi relación de pareja, en mi relación como madre, en mi relación en aula de clase, que me sea útil ¿para qué? Para disminuir los dolores, las brechas, todo aquello que nos distancia, nos hiere, nos cosifica, para disminuir todo aquello que implique una separación con el otro. Entonces, es un pragmatismo solidario porque es empático, me acerca. Entonces, son razones no basadas en las últimas palabras en que yo tengo la verdad absoluta. No, es contingente. En cada situación se aplica la perspectiva itinerante para ver qué está en juego, qué discursos, qué léxicos están en juego para disolver los choques, las confrontaciones. Claro, ustedes me dirán, pero profesor, eso implica una gran labor de traducción. Efectivamente, es un espacio de traducción. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprender el otro que quizás habla un léxico que no es el que yo estoy acostumbrado a manejar. Vamos a suponer en una universidad. Es un ingeniero, tiene un léxico propio distinto a un profesor de la Facultad de Educación. Entonces, claro, ¿qué significa aplicar la perspectiva itinerante? Generar espacios de traducción, es decir, los lenguajes binarios opuestos que yo no te comprendo porque manejas otro tipo de lenguaje distinto al que yo manejo, con raíces diversas. No importa, esos lenguajes se tratan de precisamente traducir para que sea comprendido por todo el campus universitario y entonces se genere un lenguaje inclusivo, que si bien es cierto reconoce los aportes de cada uno, hay una redefinición del lenguaje. ¿Por qué? Acuérdense del pragmatismo. Porque me interesa construir en la práctica una universidad que sea inclusiva, en donde todos nos reconozcamos como iguales, en donde mi palabra valga como la palabra de otro, independientemente de la facultad, para construir una universidad más abierta a lo social, que construya con mayor amplitud desde sus aulas de clase y aporte soluciones. ¿Qué significa permanecer perplejo? Bueno, permanecer perplejo significa que no es que yo llegue a un lenguaje inclusivo y me detenga allí y diga, llegué a la verdad. No, perplejo significa estar a la expectativa, esperar, nutrirse, porque siempre hay una retroalimentación, ¿correcto? Entonces, es un léxico inclusivo, fíjense, que intenta disolver los choques violentos y la esperanza es un motor existencial y social. La esperanza efectivamente se nutre que sí podemos construir un mundo mejor porque nos toca a nosotros. ¿Que sea difícil? Pues sí, es difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente, fíjense en lo que estamos en la actualidad, en plena pandemia, y estas son las cifras que ustedes saben que las cifras siempre son
mayores y se está extendiendo en el planeta. Y no solamente eso, sino que está afectando a los más vulnerables, porque a las migraciones forzadas, a los seres humanos en los cuales se encuentran viviendo enfermedades crónicas y no pueden tener atención médica por el COVID, todos los que están sufriendo atropellos y violencias sistemáticas en las fronteras, donde están los derechos humanos vulnerados. Entonces, eso supone que estamos en lo que se denominan situaciones límites. ¿Qué puede hacer la perspectiva itinerante cuando está enfrente de situaciones límite? Que son aquellas que apuntan a mi vulnerabilidad, a que yo estoy aún más vulnerable y estoy siendo disminuido como ser humano y todos mis derechos humanos están siendo violentados. Bueno, precisamente es allí donde la perspectiva itinerante puede contribuir y luchar y no rendirse ante una realidad que puede ser desastrosa, de mucho dolor, límite. Es decir, límite porque ¿dónde está la solución? No la hay. Muy bien, no la hay en este momento. Vamos a luchar para. ¿Lo ven? Entonces, en ese sentido, la perspectiva itinerante busca siempre como propuesta metodológica en ese ir de una orilla a otra y como la mueve la esperanza por un mundo mejor y una razón solidaria y empática, lo que busca es defender, cuidar, refugiar, poner en el tapete a los más vulnerables. Es decir, ¿qué puedo hacer yo desde donde me encuentre, en este caso en un aula de clase? ¿Qué puedo hacer yo para construir un mundo en donde, muy bien, todos somos iguales, pero precisamente porque hay unos que viven situaciones límite y se encuentran en condiciones precarias socialmente y no tienen sus necesidades básicas cubiertas? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, es ir de una orilla a otra significa escuchar el sufrimiento, escuchar en cuáles son las necesidades, qué puedo hacer yo, qué es lo que esperan. Y bueno, esa es una gran labor que realizan todos las ONG, los apoyos comunitarios. La universidad tiene una acción social importante en esa área también, precisamente. Entonces, obviamente, si vamos a la raíz de la perspectiva itinerante, volviendo a lo que les decía al inicio de mi intervención, es un método hermenéutico existencial, es decir, parte de una reflexión que yo tengo sobre mí como persona, es decir, qué tipo de persona soy y quiero promover en sociedad, a esa aclaración existencial me lleva, a construir una sociedad más auténtica, donde autenticidad significa que yo estoy claro en el criterio que tengo que utilizar para defender lo humano. Entonces, la autenticidad se contrapone a la reflexión cómplice, que sería aquella en la cual yo me digo, mira, el mundo es así, esta es la realpolitik, las cosas se mueven así, hay una razón dominante, hay una razón económica que va por encima de todo. Eso, dentro de la propuesta que le estoy ofreciendo, implica que de entrada yo me he rendido a la deshumanización del mundo y en ese sentido me vuelvo cómplice de las injusticias sociales que se cometen contra los más vulnerables. Entonces, la autenticidad dentro de la perspectiva itinerante significa que yo me evalúo, me preparo, me formo en el área donde yo puedo ser más útil para construir un mundo más humano. En este caso, en un doctorado en educación, me formo para ver qué es lo que yo tengo que dar en aula. Entonces, a la luz de lo anterior, dentro de la tradición filosófica, no es un yo metafísico, no es un yo, es un yo que es histórico-social, es decir, se ha formado, se ha nutrido obviamente de la tradición occidental, de la modernidad, sensible al dolor del otro, de la Declaración de los Derechos Humanos, de un yo que no se rinde, que tiene bases éticas. ¿Y por qué el yo ironista? Pues obviamente estoy aludiendo a Rorty, que implica que
obviamente ante las tristezas, ante esa desesperanza que muchas veces toca vivir, ante la mordedura de lo real que trae tanto dolor, no se rinde, no es cínico, pero tampoco deja de sonreír porque duele. Entonces el ironista es aquel que es capaz de volver a levantarse porque su lucha es más importante, ¿no? Entonces, para ir ya finalizando esta propuesta que les he traído, la perspectiva itinerante no pretende tener una verdad absoluta ni de lo real, ni de la sociedad, ni respuestas últimas. Es un ofrecimiento en el cual nos comprometemos cada uno de nosotros para, desde esa honestidad y esa aclaración existencial, dar buenas razones, ser razonable. Donde ser razonable es muchas veces superar emociones que pueden implicar, caramba, rabia, miedo, temor, frente, por ejemplo, a las injusticias sociales. ¿Cómo es posible que ciertas personas se conduzcan de esa manera, hagan esas cosas? Bueno, precisamente la perspectiva itinerante como método llama a que nosotros tenemos que trabajar nuestras emociones para poder ir educando en esta dirección. Obviamente, específicamente, como inicié la intervención de hoy, en el ámbito de la modernidad subalternidad en América Latina, lo que busca es que no hayan puntos de vista irreconciliables. Y yo sé que es muy difícil porque muchas veces cuando estamos enfrente de otro discurso, en este caso el subalterno, aquel que se resiste a la modernidad, o todas aquellas formaciones culturales que se resisten al uso racional, a la eticidad y que buscan intereses propios, buscan solamente su beneficio, es decir, tienen conductas profundamente de base antiéticas e irreconciliables con una propuesta que tiene como base el diálogo interpares. Es muy difícil, pero no hay que ceder a la violencia ni caer precisamente en la negación del otro, porque si no, obviamente, caemos negamos la posibilidad de construir eso por lo que estamos luchando, que es precisamente un mundo más humano en donde el sufrimiento del otro disminuye y en donde las injusticias sociales sean norte para eliminarlas. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? A la luz de lo que les he ofrecido el día de hoy, la perspectiva itinerante en el aula, ¿cómo podría un educador comprometido en las aulas de clase construir un mundo más humano? Bueno, precisamente, antes que nada, pensar, reflexionar sobre el método de enseñanza-aprendizaje que utiliza en clase, qué estilo educativo tiene, si autoritario o democrático. Obviamente la perspectiva itinerante se nutre de del estilo democrático, en donde el diálogo es siempre interpares, es una educación inclusiva, muy bien, interpares. Sin embargo, lo que lo guía es la autoritas, es decir, como docente, como profesor, yo me preparo, no porque sea más, no porque sea superior, no porque voy a negar a mi alumno, no, sino porque precisamente lo quiero traer lo quiero traer a el aula, comprometerlo en el aula para que pensemos desde una formación académica que supone la autoritas como base. Es decir, yo soy el profesor, tú eres el alumno, pero porque estamos aprendiendo mutuamente y me haces crecer como persona, y yo te hago también crecer como persona, porque cada uno de nosotros nos toca construir el mundo más humano, a cada uno de nosotros nos toca. Entonces, en el aula de clase, la perspectiva itinerante sería la siguiente pregunta, independientemente de los contenidos que demos en el aula, es la siguiente: ¿para qué se piensa y se estudia? Es decir, ¿para qué se piensa? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué me estoy formando? ¿Para qué? Entonces, obviamente tienen como supuesto o descansa en una filosofía de la educación que tiene como base los derechos humanos,
incluir en una razón empática y solidaria, y supone un perfil del docente del siglo XXI formado en derechos humanos, repito, independientemente del contenido. Cada contenido se debe hacer la pregunta, ¿en qué puedo yo contribuir para construir un mundo más humano desde mi aula de clase? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Profesor Tulio, tengo un pequeño video muy corto para compartir, si me permite. Seguro, sin ningún problema. Adelante. Muy bien, entonces, claro, yo estoy un poco en esto, vamos a ver cómo se hace. Ya, un segundo, profesor. A ver, ajá. Ahora, muy bien, hago así. Un segundo, profesor. A ver. No, este no es, ya va, un segundo. Ya va, profesor. Que lo del vídeo me dejó... Ok, aquí está. No. Caramba, déjeme buscarlo acá. Tengo que abrirlo. Un segundo, profesor. Tranquila, búscalo con calma. Mientras lo buscas, le notifico a la audiencia que el mecanismo para hacer preguntas es a través de el chat o preguntas y respuestas. No es posible dar la palabra para intervenciones orales, por razones obvias se puede saturar la vía de comunicación. Entonces, por favor, escriban las palabras. Bueno, vamos a ver, profesor, si logro. No, a ver, no me descarga. A ver. No sé. No logro, profesor, no sé. Lo siento muchísimo. A ver si hago así. Usted me dice si lo ven, por favor. No. Sí, a lo mejor es un video un poco pesado y no permite la plataforma. No se deja. Sí. Lo que podría hacer es enviarlo a la dirección del doctorado y nosotros con muchísimo gusto se lo enviamos a las personas que están inscritas en el webinar. Muy bien, vamos a ver si, ya, sí, cómo no, yo es más, le voy a dejar el enlace en estos momentos en el chat. ¿Podría ponerlo, profesor? Claro, por supuesto, claro que sí. Muy bien, entonces, bueno, usted me va diciendo las preguntas, me disculpan, caramba, es que no corre. Tranquila, no se preocupe. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, profesora María Fernanda, por tan interesante exposición. El tema, me llamó mucho la atención, el tema sobre las decisiones metodológicas son ante todo decisiones éticas. Sí. Al final de cuentas, nos han enseñado en la vida universitaria que si hay algo sin alma es el método, y no, es todo lo contrario. Supone una decisión con un carácter ético. Por aquí tenemos dos preguntas de Leonardo Suárez, ¿no? Las dos preguntas son de él. Voy a tratar de, en una sola exposición, hacerlas, ¿ok? En primer lugar, ¿qué diferencias o matices podemos identificar entre la hermenéutica existencial, es decir, la perspectiva itinerante, y la hermenéutica crítica? Esa es la primera pregunta. La segunda, del mismo compañero, es cómo concebir una narrativa dialogante de escucha sincera, auténtica y abierta, con ideologías que precisamente buscan anular a quien piense distinto, es decir, los totalitarismos, por ejemplo. ¿Cómo no incurrir en la paradoja de Popper sobre la tolerancia? Sí, muy bien. Bueno, primero que nada, darle gracias, Leonardo, gracias a mis estudiantes de UCA Guayana por estar presente y por estar apoyándonos acá.
Y bueno, Leonardo, primero que nada, la hermenéutica existencial implica, como su nombre lo indica, ponerse en juego, poner en juego la existencia en todo aquello que realices. Es decir, no es tomar un texto, interpretarlo, que sería una postura crítica. Voy, interpreto un texto, veo los significantes, significados, aludo a lo que quiere decir el autor. O sea, ahí tengo una postura de hermenéutica crítica en donde trato de comprender el texto, su intencionalidad, aquello que quiso decir el intérprete, las posibilidades que dicho texto nos abre, siempre en función de un análisis que no cometa violencia hermenéutica. Muy bien, esa sería la primera posición de una hermenéutica crítica. ¿Qué sucede con una hermenéutica existencial, que es la que se propone desde la perspectiva itinerante? Que yo me pongo en juego. Yo, Fernanda Guevara, Leonardo Suárez Montoya, profesor Tulio, nos ponemos en juego al momento de interpretar. Es decir, que me toque el texto, que me toque aquello que estoy pensando, que me toque, ¿por qué? Porque me voy a comprometer en mi acción si tengo que modificar algo de mi ser, alguna conducta, alguna elección, algunas prioridades que tenía, las voy a modificar si en dicho análisis hermenéutico existencial descubro en mí parcelas que no van acorde con las conclusiones a las que he llegado. Voy a poner un ejemplo, Leonardo. Vamos a suponer que estamos estudiando precisamente el dolor de nuestros compatriotas venezolanos en relación con la migración forzada y todas las situaciones límites que tienen que vivir. Muy bien, nosotros como investigadores hacemos una hermenéutica existencial cuando de dicho análisis yo me pregunto qué es lo que yo tengo que hacer para disminuir el dolor y todas las conclusiones que me ha arrojado el estudio que he realizado de la migración forzada y todos los dolores por los que pasan los más vulnerables en este caso, ¿no? Entonces yo cuestionarme existencialmente significa desde mi parcela en donde yo me encuentro, ¿qué puedo yo aportar? No sé si fui clara en esa primera pregunta. Cualquier cosa le escribes al profesor Tulio. Leonardo, y gracias por la pregunta y por la posibilidad que me has dado de poder contestar y conversar. La segunda tiene que ver, claro, la paradoja de la tolerancia. Es decir, no podemos suponer de entrada que se va a alcanzar con la perspectiva itinerante acuerdos acuerdos cooperativos que pueden ser funcionales en determinado tiempo, si yo enfrente a con quien tengo que sentarme en la mesa, como punto de partida, dicha persona, o dicho discurso, dicha ideología, en este caso has planteado los totalitarismos, dicho discurso me niega a mí en cuanto tal. Claro, es allí donde la política, ¿verdad? La perspectiva itinerante no se disocia de lo que sería una acción. Es decir, es una teoría, obviamente, la perspectiva itinerante que busca cierta acción en la práctica. Y en el caso de los discursos que niegan al otro, obviamente tiene que haber un orden jurídico que obligue al otro a reconocerme como tal. Es allí cuando, por eso la perspectiva itinerante es transdisciplinaria, y no lo mencioné anteriormente, aunque sí lo dije con los ejemplos de ingeniería, educación, y que se nutre de la sociología, la literatura y la filosofía. Es transdisciplinaria, es decir, el mundo, como somos seres humanos, para construirlo más humano, necesariamente tiene que ser transdisciplinario, es decir, hay las múltiples parcelas del ser que deben ser cubiertas por los múltiples discursos. Entonces, si en el discurso ético el otro de entrada no me reconoce, vamos a ver qué otro discurso puede ayudar a ese que me está negando a reconocerme como tal, a sentarlo en una mesa de diálogo. Obviamente, Leonardo, es el arte del matiz, donde el arte del matiz significa que tenemos que tener siempre a la mano recursos para protegernos, es decir, y para proteger al más vulnerable cuando de entrada el otro me está negando y
por supuesto, ya no hay una voluntad de escucha, sino que se dispara lo que, coloquialmente lo digo, lo que se dispara es, en vez de la voluntad de escucha, la voluntad de sospecha. Porque fíjense, hay algo fundamental en esta propuesta. La honestidad es la base. Acuérdense, la aclaración existencial supone que cuando yo me estudio, lo que voy a dar es la mejor versión de mí mismo. Y entonces no voy a andar con una razón instrumental. ¿Cómo hago para que el otro... Eso precisamente, ¿cómo hacemos? Bueno, y la educación, Leonardo, es la herramienta por excelencia, es decir, educar en principios éticos, valores humanos desde el aula de clase. Por eso, profesor, en cuanto a lo que usted señalaba de la metodología, es muy importante que un docente ejerza de forma transversal y en todos los contenidos el planteamiento ético. ¿Por qué? Porque la educación es la herramienta que tenemos para que el sujeto se forme desde el aula de clase y no requiera ser vigilado o que se le coloquen unas leyes o que para que tenga conciencia de sí y conciencia del otro. No sé si me expliqué. Muchísimas gracias, Leonardo, por la oportunidad que me has dado de intervenir. Muy bien, tengo aquí un comentario de Norgira Romero. Supongo que es sobre las decisiones metodológicas. Ella menciona que agregaría que son decisiones no solamente éticas, sino políticas. No sé Sí, si quiere claro. comentar algo. Sí, muy bien, porque muchas gracias por el comentario. Precisamente la perspectiva itinerante como propuesta metodológica no se disocia de la acción política, es decir, todo como tiende puentes y es pragmática, es decir, lo que pienso es precisamente para ser útil en la sociedad, para construir. Entonces, claro que es una decisión también política, porque construye polis. Entonces, claro, es una decisión política porque yo puedo construir polis de un modo o de otro. Puedo construir una polis que aluda a los derechos humanos, al bien común, al reconocimiento del otro, al diálogo interpares, o puedo construir una polis que precisamente podríamos hablar de polis enferma, cuando el ethos o lo que yo construyo en la sociedad viene desde un discurso que se impone y es totalitario y negador del otro. Entonces, claro, muchísimas gracias por la acotación. El pensamiento puede precisamente humanizar o deshumanizar. Y entonces esta propuesta, obviamente, de una orilla a otra, lo que busca precisamente es que tengamos mayor claridad de lo que está en juego cuando pensamos, cuando aplicamos metodología, cuando buscamos ciertas verdades o no. Gracias. Bueno, muy bien. Por los momentos no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Muchísimas María gracias, Fernanda. profesor. Su exposición ha sido bastante elocuente, bastante sentida, con mucho contenido, y yo creo que nos da muchas lecciones a todos los que trabajamos en el área académica y sobre todo en educación. Sí. Por aquí le mandan muchas felicitaciones sus admiradores y admiradoras. Y bueno, esperemos que No la en logro otra... ver. creo que por aquí hay alguna otra pregunta. No, todas son felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, profesora, muchísimas gracias pues nuevamente por su participación. Creo que ha sido una muy buena contribución a toda esta actividad académica que está desarrollando la UCAP y el doctorado en educación. Y esperamos contar con usted para próximas intervenciones. Claro que sí, muchísimas gracias, profesor Tulio, gracias por la invitación, gracias a mi alma mater, a los estudiantes, a nuestros estudiantes, y obviamente estoy siempre a la orden y espero que la próxima vez pueda pasar el vídeo, profesor. Seguro que sí. Y bueno, le voy a mandar el enlace para que puedan... Ok, bueno, muchas gracias a todos los presentes.
y estén atentos a nuevos webinars que estamos organizando desde la UCAP y el Doctorado en Educación, y que pasen todos feliz tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.